Muchísimas gracias por acudir aquí, tanto las personas que están de manera presencial como las personas que tenemos online al otro lado del ciberespacio. Y muchísimas gracias también por toda la gente que ha estado preparando este acto durante las últimas semanas y que verdaderamente hasta en los detalles, en apariencia más pequeños, ha conseguido dar una imagen de absoluta excelencia. Yo comentaba, y no lo decía en broma ni mucho menos, viendo, por ejemplo, la preparación del desayuno antes de esta exposición, que yo había estado en cenas y en almuerzos de candidatos al Congreso y al Senado de este país para levantar fondos y no estaba tan bien preparada como las mesas que he visto esta mañana antes de subir. Y lo digo realmente de todo corazón, porque es así. Y además casi con un sentimiento de culpa, porque algunos de ellos los eligieron para el Congreso y son una calamidad. Pero tengo que decir que la preparación aquí era mucho mejor. Me enteré anoche, menos mal que fue anoche, que no tengo 4 horas de exposición, sino que tengo 3, pero creo que voy a poder manejar esto. Y sí tengo que decirles que el material que vamos a ver esta mañana, lógicamente es un material muy comprimido, muy concentrado, incluso aunque hubiera tenido 4 horas hubiera sido muy concentrado, que está agrupado en 4 bloques. Van a ir viendo cómo cada bloque que viene después tiene una conexión con los bloques anteriores y ciertamente es una conexión y cuenta de ello. Y al mismo tiempo el vuelo de pájaro va a ser además de vuelo de pájaro rápido. Pero como tendremos al final un tiempo para formular preguntas, tanto la gente que está al otro lado del ciberespacio como los que están aquí, espero que alguno de los cabos que queden sueltos en las exposiciones se puedan atar. Necesito que alguien me preste un reloj, prometo que lo voy a devolver, pero necesito un reloj porque aquí no tenemos un reloj de fondo y en otras ocasiones me puedo permitir ser un tanto descuidado con... sí, pero bueno, está bien. Me puedo permitir ser un poco más descuidado con el tiempo, pero hoy es imposible. Primer bloque con el que empezamos y que muestra cómo hemos entrado, por supuesto, en ciertos sectores del mundo evangélico por el camino de la apostasía. Y el primer bloque está relacionado con el ataque a la Biblia que viene de la teología liberal. Voy a intentar explicar lo que es la teología liberal, aunque me lleve un minuto y medio, porque la palabra liberal es una palabra muy confusa y en Estados Unidos todavía es más confusa que en el resto del mundo. La palabra liberal es una palabra española, es una de las palabras españolas que se han convertido en una palabra universal, como torero, por ejemplo. Bueno, pues la palabra liberal es una palabra española que definía simplemente a la gente que defendía las libertades políticas. Ese era su único sentido inicialmente. En términos políticos, en Europa y en parte de Hispanoamérica, un liberal es una persona que está situada a la derecha y que cree en una economía de mercado en vez de en una economía socialista. En Estados Unidos pasa todo lo contrario. Los liberales son la izquierda y se supone que los demócratas son liberales. Y en la Iglesia hay quien piensa que los liberales son los que consideran que las mujeres pueden llevar una falda un poco más corta o un escote un poco más bajo. Ninguna de estas definiciones es la definición a la que yo me refiero. El liberalismo teológico empezó a finales del siglo XIX y partía de una posición muy clara, y es que podemos juzgar la Biblia de la misma manera que podemos leer las obras de Homero o que podemos leer otras obras del mundo clásico y entrar en ellas y ver si las escribió Homero o no las escribió Homero. Nosotros entramos en la Biblia y, por supuesto, cuestionamos la veracidad de la Biblia. Tenemos, de alguna manera, la suficiente formación, se supone que lingüística, como para que cuando examinamos la Biblia llegamos a la conclusión de que la Biblia tiene partes que son buenas, tiene algunas páginas que son sublimes, alguna verdad dice, pero nosotros la examinamos desde arriba y desmentimos buena parte de lo que dice la Biblia. Por supuesto, la teología liberal empezó a atacar el Antiguo Testamento. Ir directamente contra los evangelios, contra las cartas de Pablo, por supuesto se llegó en muy pocos años, pero empezar por ahí hubiera provocado una reacción muy fuerte. Y generalmente todo este tipo de movimientos lo que intenta es evitar que haya una reacción muy fuerte. Lo que hay que intentar, por el contrario, es que la gente no se dé cuenta hasta que ya hemos tomado el control de todo. Y por lo tanto, el ataque inicialmente fue sobre el Antiguo Testamento. Esto es tan peligroso como el Nuevo. La Biblia es como un edificio de 2 plantas. Si ustedes destruyen el edificio de abajo, el edificio de arriba se cae. Si el Antiguo Testamento efectivamente es falso y no es fiable, ¿cómo va a ser fiable un Nuevo Testamento que se construye sobre la base de que se ha cumplido lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento? Es algo evidente. De manera que atacar el Antiguo Testamento podía no provocar una reacción tan fuerte, pero al final era igualmente destructivo. Y, en ese sentido, la idea es que el Antiguo Testamento, en buena medida, nos empieza mintiendo, diciendo que lo ha escrito quien no lo ha escrito. Voy a detenerme en esto. Esta posición, que es la de la teología liberal en relación con el Antiguo Testamento, pero acaba llegando al Nuevo, no solamente es la que ahora es la enseñanza oficial en los seminarios católicos. Cuando uno entra en un seminario católico y estudia Antiguo Testamento, o si van a las notas del Antiguo Testamento en cualquier traducción católica, la visión que da es una visión liberal.
Ni Isaías lo escribió Isaías, ni el Pentateuco lo escribió Moisés, ni Daniel ha escrito Daniel, etcétera, etcétera. Para la Iglesia Católica esto no solo no es un problema, es una bendición. Porque al final, para saber qué es verdad y qué no lo es, tenemos a un Papa y una jerarquía que nos lo aclara. De manera que si la Biblia no es fiable, no se preocupen ustedes, porque sigan aferrándose a los 7 sacramentos y a la enseñanza vaticana y no tendrán problema. El problema es cuando esto ha entrado también dentro del protestantismo. Y, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, que es una versión de la Biblia de las sociedades bíblicas, su Biblia de estudio, todas sus notas son total y absolutamente liberales, incluyendo referencias a que Pablo no escribió la mitad de sus cartas o que ninguno de los evangelios ha sido escrito por quien dice la Biblia que lo escribió, etcétera. Y en buena medida, ese liberalismo teológico contra la autoría de los libros de la Biblia es lo que hace 4 años aproximadamente nos llevó a algunos a crear el Centro de Estudios Bíblicos Teshuvah, para que la gente pudiera conocer todos y cada uno de los libros de la Biblia y dar respuesta a esto. En los próximos minutos me voy a detener en 2 ejemplos de esa teología liberal. Necesitaría horas para pararme en todos, pero me voy a detener en 2, que me parece que son muy significativos, y que son el Pentateuco y el libro de Daniel. Podría detenerme en Isaías, en Zacarías, en todos los libros cuya autoría niega la teología liberal, pero me voy a detener en el Pentateuco y me voy a detener en el libro de Daniel. La tesis oficial en cualquier seminario católico, en cualquier Biblia de estudio católica, pero ya en buena parte de las editoriales evangélicas, es que Moisés no escribió el Pentateuco. Eso es algo que creemos porque somos unos ignorantes, pero es mentira. Y en su lugar se enseña lo que se denomina la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria es una hipótesis que inventa en el siglo XIX un señor que se llamaba Julius Wellhausen, que dice el Pentateuco no lo escribió Moisés. El Pentateuco es un recosido de documentos que empezaron a escribirse en la época del rey David, es decir, casi 500 años después de Moisés, y que acabaron de escribirse después del regreso del exilio. Es decir, se pasaron prácticamente otro medio milenio para acabar de escribir esos textos. Y fundamentalmente dan varias razones para argumentar que Moisés ni lo escribió ni cosa parecida. La primera de las razones, que el Pentateuco utiliza distintos nombres de Dios. Y, por lo tanto, supuestamente, cada nombre de Dios corresponde a un documento de un autor o autores distintos. Hay un documento J, porque utiliza Jehová, un documento E, porque utiliza Elohim o Dios, un documento P de Prista, que es sacerdote en alemán, y que se supone que ahí son los sacerdotes los que metieron la cuchara en el Pentateuco, y un documento D, que sobre todo sería el Deuteronomio. Y cuando uno ve que efectivamente en un sitio aparece Elohim y en otro aparece Jehová, estamos viendo 2 documentos distintos, por supuesto muy posteriores a Moisés. Además, supuestamente, el Pentateuco tiene dobletes, tiene historias repetidas, que en cada documento se cuentan de una manera diferente. Por ejemplo, si en un momento determinado a la mujer de Abraham intentó seducirla un faraón, pero luego ven que a la mujer de Isaac la intentó seducir un caudillo cananeo. Es la misma historia. Solo que no se liaron y uno atribuyó la historia de la seducción a un faraón egipcio y con Abraham, y el otro la historia de la seducción a un rey cananeo y con Isaac. Pero es así. Y además hay errores históricos. Uno dirá, pero esta estupidez solamente se le puede ocurrir a los anglos, a los alemanes, en fin, a gente de este tipo que afortunadamente no son hispanos, porque los hispanos, ¿cómo vamos a creer en una cosa semejante? Bueno, si alguien piensa eso, lamento darle un disgusto, porque, por supuesto, que hay autores hispanos que están repitiendo esa historia semejante. En el libro Pentateuco, de Samuel Pagán, publicado por la editorial CLIE, que cuando yo me convertí hace casi medio siglo era una editorial evangélica, muy bíblica en general, no tenía mucha altura intelectual, pero lo que publicaba era muy sano. Bien, pues CLIE está publicando una serie de libros muy reveladores, y uno es este comentario del Pentateuco de Samuel Pagán, que por cierto es el director de la nueva versión internacional en español. Y en él dice lo siguiente: el Pentateuco se debe de haber redactado finalmente luego del exilio en Babilonia, cuando se fijaron las tradiciones en la forma que conocemos el día de hoy. Sus tradiciones orales y literarias pueden proceder de épocas muy tempranas en la historia de Israel. De manera que sepan ustedes que el Pentateuco no lo escribió Moisés, se escribió cuando los judíos regresaron del exilio de Babilonia. Por supuesto, habla de los famosos dobletes, de las famosas repeticiones, y nos deja bien claro que efectivamente Moisés no escribió el Pentateuco. Este libro se utiliza en seminarios evangélicos hoy en día, como el libro de texto para Pentateuco. De manera que hay varias promociones de pastores a día de hoy que van a aprender que efectivamente el Pentateuco no lo escribió Moisés. Eso es una superstición precientífica y, por supuesto, Moisés no lo escribió jamás. Se escribió en un periodo de tiempo que va más o menos desde la monarquía del rey David hasta el regreso del exilio. No hace falta que les diga
que esa tesis que debilita la fe en la Escritura y en la veracidad de la Escritura es un verdadero disparate, por mucho que lo defienda Samuel Pagán, que es el director de la Nueva Versión Internacional en español. Permítanme que de manera muy breve le dedique unos minutos a mostrar por qué eso es un disparate. Primero, la Biblia sostiene, sin ningún tipo de duda ni de excepción, que el libro del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, se deben a Moisés. No hay en ningún pasaje de la Biblia la menor referencia que empezara a escribirse en la época del rey David y muchísimo menos que terminara de recopilarse al regreso del exilio. Son muchos textos, pero permítanme que lea por lo menos un par de ellos. Por ejemplo, si van ustedes a Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 9, afirma de una manera totalmente tajante: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. O la Biblia nos miente, o Samuel Pagán y los que creen en la hipótesis documentaria tienen razón. Pero el problema es que no es una afirmación solo del Antiguo Testamento. Jesús corrobora con su autoridad que el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los escribió Moisés. Si me acompañan, por ejemplo, a Mateo capítulo 8, y versículo 4, dice así, está hablando de la curación de un leproso por Jesús, y dice en Mateo 8:4, y al instante su lepra desapareció, versículo 3, y entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús está haciendo una referencia al capítulo 14 del libro de Levítico. Y por supuesto no tiene ninguna duda de que lo que aparece en Levítico 14 es algo que se refiere a Moisés. No es algo que procede de una redacción después del exilio o en algún periodo en la época del rey David. Es algo que dijo Moisés. Claro, también es verdad que Jesús no tuvo la inmensa suerte de adquirir la sabiduría de Samuel Pagán y, claro, se creía que el Pentateuco lo había escrito Moisés y estaba muy equivocado. Problemas que tenía Jesús, que era un personaje lleno de imperfecciones. Ironías aparte, permítanme que les dé algunas razones que muestran que la hipótesis documentaria, más allá de la autoridad de la Biblia o de la autoridad de Jesús, no es una tesis medianamente sensata. Primero, no hay un solo manuscrito que se corresponda con esos documentos. No hemos encontrado jamás un documento J, un documento P, un documento E o un documento E. Todas las copias que tenemos de los 5 primeros libros de la Biblia son exactamente como están en sus Biblias. De manera que la idea de que puedan existir los documentos no pasa de ser fruto de la imaginación, porque realmente no tenemos ninguno de esos documentos. Segundo, y esto es muy importante, incluso los que creen en la hipótesis documentaria no se ponen de acuerdo a la hora de decidir qué capítulos o incluso qué versículos pertenecen a cada documento. Es muy divertido, por ejemplo, cuando lees algunos comentarios de autores liberales de Éxodo o de Génesis, etcétera, que de pronto te dicen que en un versículo la primera mitad del versículo corresponde a uno de los documentos, la segunda mitad a otro, pero no coinciden entre sí. Y en este sentido, verdaderamente la cosa no debe estar tan clara cuando no se ponen de acuerdo ni siquiera en capítulos o versículos. Tercero, hay gente que va más allá de la hipótesis documentaria de 4 documentos y habla de que hay todavía más documentos. Por ejemplo, hay gente que dice que hay J1 y J2, no solo J. Hay gente que habla de un documento S. Hay gente que habla de un documento L. Es decir, puestos a decir que no lo escribió Moisés, las hipótesis son tremendas. Cuarto, y esto es algo para mí decisivo, la arqueología ha sido devastadora para la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria empezó diciendo Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque no existía escritura. Por supuesto que existía escritura. Siglos antes de Moisés tenemos ejemplo de escritura, no escritura figurada como la china o semi-alfabética, como es el caso de la egipcia. Tenemos escritura alfabética en Ugarit, que es una zona situada al norte del actual Israel. Tenemos escritura alfabética anterior a Moisés en el monte Sinaí. Tenemos escritura alfabética en el calendario de Gezer. De manera que, por supuesto, que Moisés pudo escribir en escritura alfabética porque ahora tenemos muchas referencias. Segundo, el panorama histórico que se describe en el Pentateuco es increíblemente exacto desde un punto de vista arqueológico. Y esto es algo impresionante. Por ejemplo, Deuteronomio. Ustedes recordarán que en Deuteronomio Dios contrae un pacto con Israel. El modelo de pacto que se reconoce en Deuteronomio, que aparece, es exacto al modelo de pacto entre un señor y su vasallo que aparece en el siglo XV a.C., que es el siglo del Éxodo, el siglo de Moisés. Si Deuteronomio se hubiera escrito 1000 años más tarde, o 500 años más tarde, no hubieran podido saber lo que había sucedido 500 años antes y no hubieran reproducido ese modelo. Cualquiera que lee Deuteronomio, sobre la base del conocimiento de la época, se da cuenta de que es un documento del siglo XV. No solo eso, el Pentateuco nos narra cosas
que son exactas históricamente y que hemos desconocido durante siglos, hasta que la arqueología las ha exhumado. Por ejemplo, ustedes recordarán, es muy conocido en el Génesis cómo en un momento determinado Abraham no tiene hijos y Sara le ofrece tener una hija de su criada, lo cual es algo que nos horroriza y que espero que nadie copie por eso de que lo hizo Abraham, pero evidentemente es muy llamativo. Eso aparece precisamente en la legislación de la época de los patriarcas, como son, por ejemplo, las tablillas de Nuci. Y ahí aparece que, efectivamente, cuando un hombre tenía una esposa estéril y no podía tener hijos, la criada de la esposa podía servir de vientre de alquiler, diríamos hoy. Podía ser la madre de un hijo de ese hombre y se consideraba que era un hijo que pertenecía a la familia principal y no un bastardo. Ustedes recordarán cómo cuando Abraham le dice a su mayordomo que vaya a buscarle una esposa a Isaac, le pide que le coloque la mano debajo del muslo, que es una cosa rarísima. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que era la forma de juramento de la época de Abraham, por otro tipo de documentos, como pueden ser, por ejemplo, las tablillas de Mari, las leyes de Nuci, etc. ¿Por qué? Bueno, cerca del muslo está lo que serían los órganos genitales del varón, y era una forma de jurar por lo más importante del varón sin tocar exactamente eso. De manera que la persona se comprometía en un juramento solemne a hacer lo que le decían y colocaba la mano debajo del muslo del varón como diciendo casi casi te lo juro por lo más sagrado. Eso, que es raro cuando leemos lo que dice el relato del Génesis, sin embargo se corresponde con lo que hemos descubierto con la arqueología. Los relatos del Génesis, del Éxodo, no son en absoluto absurdos, están muy confirmados por lo que ha venido después. Tercero, los dobletes son ridículos. Pretender que porque hubo un rey egipcio que quiso acostarse con Sara, el relato de Isaac y de su esposa no es nada más que un doblete y una repetición, es una estupidez. Como si a lo largo de la historia solo hubiera habido un hombre poderoso que se ha querido acostar con la mujer de alguien que era muy atractiva y él estaba debajo. Eso, lamentablemente, es un pecado que se ha producido muchas veces a lo largo de la historia. Y que lo pudiera sufrir un personaje como Abraham y lo sufriera después otro jefe nómada como Isaac, lejos de ser un doblete de alguien que se lió con la historia, parece que es algo más que posible. A uno casi le sorprende que dos jefes nómadas solo sufrieran eso una vez y uno de ellos en el curso de varias generaciones. Quinto, y esto me parece muy importante, los nombres de Dios no derivan en el Pentateuco o en la Biblia del hecho de que son documentos distintos. Y unos adoraban a Elohim, a Dios, otros a Jehová, etcétera, etcétera. Los nombres de Dios en la Biblia se utilizan según la manifestación concreta de Dios. Seguramente nunca les han enseñado esto, pero casi es el ABC de los nombres de Dios. Elohim se suele utilizar cuando se habla del dominio de Dios sobre toda la creación, aunque no haya una relación de pacto. Por eso en Génesis 1.1 se dice que en el principio, Bereshit, Elohim, bara, haaretz, Behashamain. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Elohim, Dios, porque con los cielos y la tierra Dios no tiene una relación de pacto. Y si van siguiendo ustedes Elohim, Dios, a lo largo, por ejemplo, del Génesis, es cuando Dios interviene en situaciones en que no hay una relación de pacto. Cuando hay una relación de pacto, aparece Jehová. Y esto es muy importante. De manera que no hay un documento E y un documento J. Dios es descrito según cómo se comporta en relación con la creación y con el género humano. Si recuerdan ustedes el episodio de Éxodo 3, cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza y Moisés le dice cuál es el nombre del que me envía, eso no significa que Moisés no conociera los nombres de Dios. Está preguntando en función de qué me envía Dios. ¿Me está enviando el Jehová, que es el Dios del pacto? ¿O me está enviando simplemente el Elohim, que tiene una relación de justicia, que tiene una relación de cuidado de este mundo? Y la respuesta que Dios le da a Moisés es tremenda. Quien te envía es Eyeh Shereyeh. Yo soy el que soy. Yo soy, te está enviando. Moisés, no me hagas perder el tiempo con tonterías. Soy yo el único Dios el que te está enviando. Y esto es algo tremendamente importante. Por cierto, dos notas académicas pedantes, pero que me parecen interesantes. Ustedes saben que el nombre de Dios, el tetragramaton, las 4 letras, no sabemos exactamente cómo se pronunciaba. Hay veces en la Biblia que aparece vocalizado como Jehová, otras veces vocalizado como Yahvé, pero es muy posible que la pronunciación original fuera Yahu. ¿Qué significa Yahu? Ahí está Él. El verdadero nombre de Dios es que Dios siempre está ahí. Siempre podemos dirigirnos a Él, siempre actúa. No necesita tener un nombre largo y descriptivo como los dioses del paganismo. Dios es Él. Ahí Él se podría traducir ese Yahu. Y última cuestión. Hay otros nombres de Dios que aparecen en el Pentateuco y siempre tienen que ver con algo concreto de la manifestación de Dios. A veces aparece como el Elión, el Roi, el Dios que ve, y el Shaddai. Por cierto,
Hay algún predicador enloquecido que se le ocurrió decir, lo voy a hablar en la segunda parte de las exposiciones, que el Shaddai significaba el Dios que tenía pechos. Esto se le ocurrió a una feminista, claro. Y he visto que hay tontos que han ido repitiendo esto. Hay una predicadora enloquecida del sur de la Florida que va diciendo que el Shaddai significa el Dios de las tetas. Se queda tan fresca y hay gente que va a su iglesia. O sea que realmente uno ve cosas que se nos escapan. Bien, el Pentateuco lo escribió Moisés. E intentar debilitar la autoridad de la Biblia diciendo que no, que lo escribieron una serie de autores, es un verdadero disparate. Y desgraciadamente ese disparate ha entrado en las editoriales cristianas, ha entrado en los seminarios cristianos y no solamente en los gringos, que todo el mundo sabe que les falta un tornillo, sino también en las comunidades hispanas. Segunda cuestión dentro de este primer bloque. Por supuesto, el ataque se ha dirigido también contra los profetas. Si leen ustedes, qué casualidad, también de Samuel Pagán y también de Clie, los libros proféticos del Antiguo Testamento, el subtítulo del libro es Interpretación eficaz hoy. Seguramente eficaz, pero no en el buen sentido. Por supuesto, Isaías no lo escribió Isaías, por lo menos los capítulos del 40 hasta el 66, por lo menos hay dos autores ahí que no son Isaías. De la primera parte de Isaías, del 1 al 39, algo lo debió de escribir Isaías, pero no es seguro. Por supuesto, Zacarías no lo escribió Zacarías, quizá algún capítulo, pero desde luego la segunda parte de Zacarías no la escribió Zacarías y sobre todo Daniel no lo escribió Daniel. Me voy a detener en Daniel porque van a ver ustedes que este ataque furioso contra Daniel, que por cierto, yo a veces tengo la sensación de que Daniel nunca salió del foso de los leones. Es atacado por un lado por los teólogos liberales de manera encarnizada y luego es maltratado por la gente que cree en la escatología ficción de manera no menos encarnizada. Supongo que Daniel ha recibido una porción especial de paciencia al otro lado para soportar lo que hacen con el libro que él escribió. Pero Daniel es un libro muy atacado. Por ejemplo, de nuevo, por citar a Samuel Pagán en este libro, dice lo siguiente. La sección apocalíptica de Daniel proviene de una época posterior, posiblemente alrededor del año 160 a.C. Muy exacta además la fecha. Es decir, puede que haya algo de Daniel que no sé, a lo mejor era de la época en que él vivió, que fue el siglo VI a.C., pero lo cierto es que el libro de Daniel se escribió en torno al año 160. Es decir, así como 300 y pico años después de lo que dice el libro de Daniel, y por lo tanto el libro de Daniel no lo escribió Daniel, y por lo tanto nos encontramos ante una falsificación de carácter religioso. No crean ustedes en Daniel. Y uno dirá, ¿y por qué le tienen esta manía a Daniel? ¿Y por qué además el 160 a.C. y no el 300 o algo así? Hay una razón muy importante que en el siglo II de nuestra era supo ver un filósofo pagano que se llamaba Porfirio, que fue el primero que dijo que Daniel no se podía haber escrito en el siglo VI a.C. y que tenía que haberse escrito en torno al año 160. Y es que, en contra de lo que ustedes han oído en muchas ocasiones, Daniel no es un libro de profecías que se van a cumplir en el año 2000 y pico, sino que es un libro que tiene profecías cumplidas, en su inmensa mayoría. Y para la gente que vivía en el siglo II después de Cristo, era tan claro que Daniel se había cumplido, que eso era un argumento poderosísimo en favor de la autoridad de la Biblia y de la creencia en el cristianismo. Ahí había profecías, las profecías se habían cumplido de una manera tremenda, para ellos era su propia historia y estaba cerca, y eso demostraba que había profetas. De manera que si había profecías y se habían cumplido, es porque el libro tuvo que escribirse después de las profecías, y Daniel es una falsificación. Voy a detenerme en alguna de estas profecías, aunque les cause cierta sorpresa. Por ejemplo, no puedo detenerme en todas las profecías de Daniel, y para acabar este bloque me queda poco, pero, por ejemplo, decirles a ustedes que el rey del norte y el rey del sur, de Daniel 10 y 11, lo siento, no son los Estados Unidos y Rusia. Son el cumplimiento de profecías que empiezan a partir del siglo IV a.C. y que tienen como protagonista a la dinastía del norte de Israel, a los Seleucidas, y a la dinastía del sur de Israel, los Ptolemaidas de Egipto. Y para cualquiera que conozca la historia de la época, son unas profecías tan claras y tan cumplidas y tan detalladamente expresadas que cuando la lees dices, o Daniel es la palabra de Dios, o esto tiene que ser una falsificación de alguien que escribió el libro con el nombre de Daniel, pero después de que sucedieran los acontecimientos históricos. Cuando estudiemos Daniel en la Iglesia tendré ocasión de enseñar sobre esto con más amplitud, pero si alguien se quiere matricular en Daniel, en los cursos de Teshuvá, lo puede hacer. Son profecías cumplidas de una manera tan exacta que uno comprende que odiaran el libro de Daniel. Si Daniel lo escribió Daniel, es que la Biblia es la palabra de Dios. Porque efectivamente el cumplimiento de las profecías es tremendo. Y no estaba ni Rusia ni los Estados Unidos. Hay otras profecías que también se cumplen en Daniel y que son muy fáciles de ver. Les voy a dar dos ejemplos porque andamos justos de tiempo. El primero está en Daniel capítulo 8. Y por supuesto esto irritaba tremendamente
a la gente que se daba cuenta de la autoridad que venía del libro de Daniel, precisamente porque se daba la circunstancia de que hablaba en el futuro, cuando él lo escribió, pero ya eran profecías cumplidas en el siglo II y I antes de Cristo. Si van ustedes al capítulo 8, y este es otro capítulo maltratado por la gente que cree en la escatología ficción, dice lo siguiente, Daniel 8, del 1 en adelante. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venido del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y los vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Una persona que no conozca la historia del periodo helenístico lee esto y seguramente se pondrá a imaginar cosas interesantísimas sobre la idea que algunos tienen del anticristo, la invasión de Israel, los helicópteros Cobra y, en fin, los drones. Bien. Pero una persona como Porfirio, que vivía en el siglo II y conocía la historia, cuando veía esto se lo llevaban los demonios, porque era una profecía totalmente cumplida. Fíjense, voy a ser breve en la interpretación de la profecía porque tengo que hablar de otra. Habla de que ve una visión en la que había primero un macho cabrío, con 2 cuernos. Uno más alto, otro más pequeño. Y como ese macho cabrío acometió en varias direcciones. El macho cabrío es Medo-Persia. Los 2 cuernos son Media y Persia. Pero el cuerno más pequeño es Media, porque finalmente Persia acabó siendo la tribu más importante de ese imperio. De hecho, solemos hablar del imperio persa, aunque en realidad era Medo-Persa. Cuando ese imperio está consolidado y se ha movido en todas direcciones, lo que aparece es un macho cabrío que viene de Occidente y que derrota y aplasta a ese carnero. Un macho cabrío que viene de Occidente. Para ustedes esto no dice mucho. Pero cualquier persona leyendo esto en la época de Porfirio sabía que Alejandro Magno era el macho cabrío que venía de Occidente. ¿Por qué? Porque cuando Alejandro Magno invadió Egipto y llegó al oasis de Asiut, donde estaban los sacerdotes del dios Amón, que era el más importante, los sacerdotes del dios Amón, encantados de poder adular a Alejandro, le dijeron que era hijo del dios Amón. Y desde entonces Alejandro en todas sus monedas aparece con los 2 cuernos del macho cabrío. Todavía en árabe, Alejandro Magno no se llama Alejandro Magno, Alejandro el Grande, sino Alejandro el de los 2 cuernos, como en las monedas. ¿Y qué pasó cuando de pronto, en un momento determinado, ese imperio del macho cabrío se extendió en todas las direcciones y parecía que se iba a imponer? Versículo 8, ese cuerno fue quebrado y aparecieron 4 pequeños cuernos. ¿Quiénes? 4 generales de Alejandro Magno, que fue los 4 entre los que se dividió el imperio. Casandro en Macedonia, Lisímaco en Asia Menor, Seleuco en Siria y Ptolomeo en Egipto. Y de esa división en 4 reinos surgió otro reino más pequeño, como dice el versículo 9, Antíoco IV. Y aquí describe cómo ese cuerno más pequeño se extendería hacia oriente, se extendería hacia el sur y se extendería hacia la tierra gloriosa, como dice el versículo 9, y en un momento determinado profanaría el santuario. Y dice, ¿y cuánto tiempo profanaría el santuario? Y dice, 2300 tardes y mañanas. Ni una más ni una menos estuvo profanado el santuario del templo de Jerusalén por Antíoco IV. Exactamente ese número de tardes y mañanas. Antíoco empezó sacrificando una cerda en el altar del templo de Jerusalén,
fin, para que quedara claro quién mandaba y que a los judíos le importaban un pepino. Y durante todo este tiempo el templo de Jerusalén estuvo profanado, exactamente ese número de tardes y mañanas. ¿Y qué pasó al final de ese número de tardes y mañanas? Los judíos liberaron el templo con la familia de los macabeos y, por supuesto, el templo siguió ofreciendo sacrificios y los judíos siguen celebrando esa fiesta, precisamente en una fiesta que cae muy cerca de la Navidad cristiana y en que volvieron a encenderse el candelabro, las luces del candelabro de 7 brazos en el templo. La gente que ignora la historia, evidentemente lee esto y a saber lo que entiende. Pero Porfirio y otros como él, por ejemplo, muchos teólogos liberales, claro que entienden lo que pone aquí. Y si esta profecía se ha cumplido, es que la Biblia es la palabra de Dios, es de una exactitud insoportable para alguien que no crea. De manera que ¿cuándo tuvo que escribirse Daniel? Sobre el 160. ¿Por qué? Porque en el año 163 a.C. esta guerra ya había terminado. Vamos a darle a Daniel 2 o 3 años, al falso autor que es Daniel, le vamos a dar 2 o 3 años para que se cumpla la profecía. Porque es muy claro lo que dice Daniel y desgraciadamente muestra que la Biblia es la palabra de Dios. El argumento podría parecer poderoso, pero es que Daniel tiene también profecías que se cumplieron después del siglo II a.C. y después del año 160. Y aquí ya tenemos un problema muy serio. Acompáñenme ustedes al capítulo 9, que contiene la profecía de las 70 semanas, que supongo que alguno se va a escandalizar, pero es una profecía más que cumplida. Y, por supuesto, es una profecía que, como se ha cumplido, no solamente señala la fecha en que tenía que venir el Mesías, sino que Daniel no es un libro falso escrito en el siglo II a.C., sino una profecía de Dios. Dice así la profecía de las 70 semanas, por ejemplo, en el capítulo 9, desde el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y señalar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. En otras palabras, 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Bien, o sea que sabemos que entre el momento en el que empieza la profecía y el momento en el que aparece el Mesías hay 69 semanas. ¿Cuándo empezamos a contar las 69 semanas? Empezamos a contarlas desde Esdras capítulo 7, si ustedes me acompañan, que es donde aparece esta orden. Esdras capítulo 7 y versículos, vamos a ver, desde el 7 en adelante. Está hablando de Esdras, de cómo Artajerjes le dice que suba a Jerusalén, la orden de reconstrucción, y dice en Esdras capítulo 7, desde, vamos a ver, el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, dirigente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. ¿Cuál es el año 7º de Artajerjes? 457 a.C. Es una cifra que tenemos tremendamente clara. Si ahora cuentan ustedes 7 semanas más 62 semanas, lo que tienen ustedes son 69 semanas o 483 años. Al término de esas 69 semanas tenía que manifestarse el Mesías. Y, si ustedes hacen la cuenta, pues llegan a que la semana 69 acaba en el año 26 después de Cristo. La 69 es el año 26 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 26 después de Cristo? Se lo voy a decir, no lo vamos a leer porque vamos mal de tiempo. Según Lucas 3, era el año 15 de Tiberio, cuando aparece Juan el Bautista y apenas unos meses después aparece el Mesías. De manera que Daniel, escribiendo 6 siglos casi, en el siglo VI antes de Cristo, los que sean liberales dirían que en el siglo II antes de Cristo, ya señala que el Mesías tenía que aparecer en ese año, y en ese año apareció. Y tengo que decirles que muchos rabinos lo sabían.
Hay discusiones en el Talmud en que dice la época del Mesías se ha pasado. Sabemos cuándo tenía que aparecer el Mesías y no ha aparecido, pero Daniel lo señalaba. Lo cual indica que efectivamente es una profecía, no es algo que alguien se inventó 2 siglos antes. Pero después de la semana 69 viene la 70. Y Daniel dice que morirá el Mesías y no por sí mismo. En alguna traducción pone morirá el ungido, pero no por sí mismo, se le quitará la vida, pero no por sí mismo. Después de la semana 69 viene la 70. ¿Y cuándo muere el Mesías? A mitad de la semana 70. Justo 3 años y medio después. Y efectivamente se cumplió. En el año 30 Jesús fue crucificado. No solo eso, además el texto habla de que en esa semana 70, en que al Mesías se le quitaría la vida, de pronto a mitad de la semana el sistema de sacrificios de Jerusalén ya no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, el velo del templo se rasgó, y como dice la carta a los hebreos, el sistema de Jerusalén dejó de tener valor porque Cristo se sacrificó como un sacrificio expiatorio una vez y por todas. Esto está escrito 6 siglos antes de Cristo. Que luego haya gente que la semana 70 decida proyectarla hacia el futuro y, en fin, y contar una serie de novelas puede ser interesante. Pero la Biblia es muy clara. Hay 69 semanas hasta que aparezca el Mesías, y en la semana 70 el Mesías va a ser muerto y no porque se suicide. Y a mitad de esa semana el sacrificio se acabó, pierde cualquier tipo de valor porque ha muerto el Mesías y efectivamente se produce la expiación de los pecados. No se puede escribir esto simplemente en el siglo II antes de Cristo. La Biblia, le guste o no le guste a la teología liberal, a Samuel Pagán, a la editorial CLIE o a los seminarios que utilizan estos desdichados textos, es exacta. Contiene multitud de profecías cumplidas, incluida la fecha de la manifestación del Mesías en el año 26 y la de su muerte en el año 30, 3 años y medio después, a la mitad de la semana 70. Pero además, y puesto que estoy mencionando lo que es la visión del Mesías y las profecías cumplidas, la Biblia da otra vez la fecha del nacimiento del Mesías. Aparece al final de Génesis cuando Jacob bendice a sus hijos y dice que el Mesías, el Shilo, aparecerá cuando Judá no tenga el cetro regio. El Mesías aparecería en un momento en que el cetro de rey de Israel no lo tendría un judío. Eso solo ha pasado una vez en la historia. Y fue cuando Herodes fue el rey de Israel. Herodes no era judío, era idumeo. Es tremendo, pero la Biblia contiene hasta la época y la fecha exacta en que se manifestaría y moriría el Mesías. Es muy triste que haya gente que lo siga esperando todavía, porque evidentemente no va a venir como ellos esperan. Y sobre todo, aunque no es extraño que la teología liberal ataque la Biblia y la exactitud de la Biblia, y que haya editoriales cristianas que son liberales, y que haya autores supuestamente evangélicos que son liberales, y haya, por supuesto, iglesias que se van constituyendo con pastores que ya vienen con una teología venenosa, liberal, la Biblia es totalmente fiable. Y contiene profecías que a veces desconocemos porque somos ignorantes, pero no porque no estén en la Biblia. Primer bloque. Entro en el segundo bloque.